La Societat d'Aradores i Maquinària Agrícola Clàssica ha organitzat la primera ruta per la província de Terol de tractors clàssics i maquinària agrícola. Es tracta d'un recorregut circular en el qual estan participant més de 20 vehicles. Un total de 6 dies per recórrer 6 comarques, entre elles el Matarranya, i un total de 480 quilòmetres. Andaremos sobre los 480 kilómetros más o menos. Y tractores ahora estamos 21, ayer estuvimos 22 y ahora se incorporará otro más. Seremos siempre 21 tractores y personas vamos unos 27 o 28 porque llevamos 2 coches de acompañamiento. Uns tractors que tenen entre 40 i fins a 70 anys d'antiguitat. Uns vehicles que són tota una joia de l'agricultura. Casi 40 años el más nuevo, y tractores que tienen 70 años, los más antiguos. Aquí hay tractores de 6 o 7 marcas, pues John Deere, hay Ford, hay Lance, Mercedes, hay Deutz, bueno, hay un montón de tractores, barreiros, y tenemos uno que es el que se va a incorporar ahora, que se ha quedado en Valderrobres, que viene ahora, que ese tractor tiene 70 años, es un Massey Ferguson 38. Y toda esta maquinaria pues ha estado trabajando en España pues todos. La ruta està dissenyada principalment per carreteres secundàries per entorpir al mínim el trànsit, i és que la velocitat d'estos tractors és de només 18 km per hora. Son 17-18 kilómetros, son 21 tractores más 2 coches pilotos, son 23 vehículos que solo que tengamos una distancia entre 30 y 40 metros ocupamos casi 1 kilómetro de carretera. Y los coches que vienen pues también pasan y se nos meten por el medio, y hay veces que tanto nos estiramos porque los coches no nos pueden adelantar que ocupamos casi 1,5 kilómetros de carretera, y eso es mucho espacio. Por eso es buscar siempre carreteras secundarias. Cuando no nos queda otro remedio andamos por alguna nacional, pero vamos, la carretera secundaria, ayer por la mañana estuvo tráfico con nosotros y nos dijo que todos los permisos estaban bien, pues nos recomendó una serie de recomendaciones y nada más. Al Matarranya, el comboi s'ha deixat veure per Valljunquera, la Fresneda, Valderrobres, Font d'Espala i Penarroja. Una ruta de caràcter lúdic que desperta l'interès per tots els municipis que creuen el seu pas. I és que no deixa de ser, d'alguna manera, un museu sobre rodes que versa sobre la història recent del sector primari.